más abajo y lo del izquierdo va a estar más arriba. Entonces, el superior izquierdo, segundo espacio intercostal, superior derecho, tercer espacio intercostal, el inferior izquierdo es cuarto o quinto y el inferior derecho quinto o sexto. Entonces, vamos a ver la clasificación así rápidamente del trauma precordial. El tipo 1 es asintomático. ¿Cómo se va a tratar? Con ecocardiograma o ventana pericárdica. El tipo 2 es cuando ya hay una tríada de Beck establecida. ¿Qué se hace? Toracotomía en sala o cirugía de urgencia. El tipo 3 ya es cuando hay paro cardíaco. Si es un paro presenciado, se debe hacer lo mismo que el tipo 2, toracotomía de urgencia. Igual que si es hace menos de un minuto, pero si el paro fue hace más de un minuto, pues ya no hay posibilidad de supervivencia. Y por último, en las lesiones rápidamente letales, tenemos el tórax inestable, que es una definición funcional. ¿Qué significa que sea una definición funcional, no? Que no es una definición radiológica, como muchas personas de pronto lo comprendemos cuando llegamos y leemos la definición a priori. Entonces, ¿qué se necesita para que suceda un tórax inestable? Que hayan fracturas en 3 costillas que estén seguidas una de la otra, que sean múltiples, o sea, en más de 2 sitios. Y que esas fracturas sucedan entre la tercera y la séptima costilla. Entonces, no todos los pacientes que tienen este tipo de fracturas van a desarrollar un tórax inestable. Solo que este es el requerimiento para que se desarrolle el tórax inestable. La definición es que genera un movimiento paradójico, que la caja del tórax tiene un compromiso funcional, que se genera un movimiento paradójico por esta falla estructural. ¿Está asociado con qué lesión? Con la contusión pulmonar. El manejo, pues es manejo de dolor, higiene torácica, ventilación mecánica si se necesita. Y las indicaciones quirúrgicas del tórax inestable o tórax en flail es que, pues lo que decíamos anteriormente, que sean más de 3 costillas seguidas comprometidas entre la tercera y la séptima costilla, que sean fracturas múltiples, que esté movilizado más del 50% y bueno, el paciente mayor de 45 años y sin lesión neurológica. Las indicaciones de intubación para los pacientes en general de trauma de tórax son la falla respiratoria, que se puede ver con todos como los índices que vemos acá, hipoxia, hipercapnia, gradiente alveolo arterial, taquipnea, espacio muerto, mayor de 0.6 litros, capacidad vital menor de 15 mililitros por kilogramo. Si el Glasgow está menor de 8 porque el paciente no es capaz de proteger su vía aérea, o si hay problemas en la vía aérea como trauma por inhalación, tumores, infecciones, laringoespasmo, por lo mismo para proteger la vía aérea. Si hay circulación inadecuada, porque muchas veces no llega la sangre suficiente, los nutrientes suficientes para nutrir esos músculos de la respiración, entonces el paciente va a entrar en falla respiratoria secundaria a esto, el tórax inestable y la debilidad muscular. Bueno. Mario. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Sí, dale, listo. Vamos a hablar sobre la contusión pulmonar. Entonces, vamos a hacer un breve introducción que digamos la contusión pulmonar tenemos que tener en cuenta que es una lesión de los tejidos del pulmón, ¿no? Eso ocurre, digamos, cuando va a haber un trauma en el pecho. Tenemos que tener en cuenta que esta lesión va a cubrir en la parte del pecho donde va a sufrir la parte del accidente, que puede ser automovilísticos, caídas de comes golpes, digamos algún de tránsito también o cuando están trabajando. Entonces, al hacer esta contusión pulmonar, va a haber va a haber una abertura que no va a ser de la piel. Entonces, solamente va a ser que la piel se va a raspar, como eso. Tenemos que tener en cuenta esto también. Y vamos a tener en cuenta que el daño va a ser interno, va a ser en la parte de los pulmones. Y tenemos que ver
que una vez que haya esta afectación, tenemos que hacer diferentes exámenes. Entonces, cuando se produce esta contusión pulmonar en pequeños vasos, va a ser que los vasos sanguíneos y los tejidos pulmonares pueden estar resultados dañados o puede haber una acumulación de líquidos, de sangre. También tenemos que tener en cuenta que va a haber espectros de aire dentro del pulmón. Entonces, al hacer esta acumulación, va a inferir que va a ser el intercambio gaseoso y el dióxido de carbono en los alvéolos va a ser que va a haber una dificultad para respirar y también puede haber otros síntomas como puede incluir la respiración al dolor, el dolor en el pecho, tos con sangre o tos sin o solamente tos, pero con bastante dolor, el ritmo cardíaco va a estar acelerado, también puede haber una cianosis y también podemos encontrar que si ya se es una afectación más grave, va a haber una obstrucción alveolar, donde literalmente los alveolos van a estar obstruidos, o se puede haber unas perforaciones, o se pueden destruir totalmente. Entonces va a haber hemorragias de la intraparenquimatosa que se va a ver en la parte radiológica. Y en esta parte, cuando se hace la parte de la radiología, se va a encontrar que se la va a ver como una neumonía. En estos pacientes va a ser intervención óptima y el manejo siempre es ventilatorio para mantener el dolor asociado a los compromisos de la pared torácica. También tenemos que entender ¿cómo es? Que la buena terapia va a definir si el paciente evoluciona exactamente como uno lo espera o puede empeorar. La siguiente diapositiva, por favor. Listo. Aquí ¿cómo es? Vamos a encontrar que en una radiografía de tórax es el 30% de las contusiones en una hora entre 6 horas. Siempre va a ser eso. Entonces la aparición entre las primeras 6 horas se puede mirar. Después de estas se va a desaparecer y entre los 3 a 10 días va a volver, se va a desaparecer. Entonces, en la parte del diagnóstico, como podemos observar aquí, tenemos que tener en cuenta que vamos a comenzar con la historia clínica, el examen físico, para ver este paciente, vamos a ver la evolución clínica, comenzamos con esto, se pasaría una radiografía de tórax, que digamos en la radiografía de tórax vamos a ver las visualizaciones de los pulmones, las estructuras circulantes, y digamos si en esta no se puede mostrar digamos detalladamente la contusión pulmonar o no se lo puede dar un signo, se pasaría a una tomografía computarizada que en esta vamos a encontrar que la TC va a tener una mejor imagen, va a tener más detallados los pulmones y las lesiones para poder proporcionar una visión y poder tener, digamos, si la contusión pulmonar es más grave o a qué procedimiento se debería hacer. También tenemos el análisis de sangre en gases para mirar la pérdida de sangre, cómo es en la sangre, en el oxígeno, todo eso. Y tenemos cómo es ecocardiograma y un monitoreo continuo. En la parte del manejo de este paciente, podemos encontrar que estamos la evaluación y ¿cómo es? Evaluación y monitorización que tiene que tener por si de pronto el paciente incluye a una afectación más continua o decayó o para hacer que el paciente en esta parte que lo tengamos estable, entonces tenemos que ser constantemente los signos vitales, tenemos que estar la saturación del oxígeno, la frecuencia respiratoria, tenemos que tener la función de los pulmones, detectar si hay alguna complicación o va a haber algo temprano. Entonces, para esto también podemos encontrar que se le va a hacer un soporte respiratorio. En esta parte del soporte respiratorio es necesario, digamos, que el oxígeno sea mantenerlo a los niveles adecuados, siempre en sangre, por si de pronto, porque ha habido casos que a veces se sobrepasan o a veces empeoran, entonces podríamos requerir, digamos, que esta ventilación sería mecánica, entonces al hacer eso va a ayudar a un mejor mantenimiento de los pulmones y que se pueda recuperar el paciente. También tenemos la monitorización continua, tenemos la prevención de complicaciones para que el paciente, si nos llega a si se nos llega a complicar, tener adecuadamente las cosas necesarias para poderlo estabilizar de nuevo y darle un apoyo nutricional. En esta parte, el apoyo nutricional se basa más en los pacientes graves. Entonces, se podría, digamos, como una administración vía intravenosa para asegurar que este paciente tenga energías y los nutrientes necesarios para la mejor recuperación de ellos. Otra diapositiva, por favor. Listo. Aquí vamos a encontrar la ruptura aórtica. En esta parte de la ruptura aórtica vamos a encontrar que, digamos, la ruptura aórtica va a ser, es una emergencia directamente, digamos, entonces requiere una atención inmediata y puede incluir, digamos, los dolores, puede ser intenso o súbito en el pecho o también se puede irradiar a la espalda, sudoración excesiva,
vamos a tener palidez, confusión, el paciente nos va a estar muy confundido, va a haber dificultad para respirar, vamos a tener una pérdida de conocimiento, va a haber sospechas de, ¿cómo es?, de ruptura aórtica, dependiendo de los de la emergencia, si siempre y cuando estos pacientes se los acude inmediatamente. Y tenemos que tener en cuenta que que hay un porcentaje del 50% que estos pacientes no se van a salvar. Dice como es la ATLS, dice que el 25% pueden tener una alteración de morir entre las primeras horas y el otro 25% es que puede llegar el paciente siempre y cuando tenga el adecuado procedimiento si se lo intermedió. Entonces, pero por lo general, el 50% en esas personas, las heridas son más grandes y los vasos no pueden llegar a salvarse, entonces la mayoría mueren en esta parte. También tenemos que tener en cuenta, no atrás, por favor, te pasaste de diapositivas, más atrás. Todavía sigo en la obstrucción aórtica, en la rotación aórtica, por favor. Listo, atrás. En esa parte tenemos que tener en cuenta que la rotura aórtica se va a dividir en una traumática y la espontánea. Tenemos que entender que la traumática es física, ¿no? Es un accidente automovilístico, unas lesiones contundentes en el pecho que puede llevar a la rotura de la pared aórtica y resulta en pérdida masiva de una sangre o puede prever un shock. Y la espontánea es más traumático previo, generalmente, digamos, asociado a debilidades de la pared torácica o condiciones como aneurisma aórtica, disección aórtica previa, hipertensión no controlada y otras, digamos, que pueden ser otras enfermedades que podrían afectar la salud del paciente y las paredes arteriales. En esta parte también podemos encontrar que las causas pueden ser aneurismas aórticos, puede ser disensión aórtica, hipertensión arterial, traumas, enfermedades de tejido conectivo, inflamaciones, infecciones y lesiones, y lesiones que se pueden dar. En la parte del diagnóstico podemos encontrar que aquí va a ser también igual, la mayoría, evaluación clínica inicial, también historia médica y mecanismos del trauma, una tomografía computarizada, aquí sí va directamente llama la tomografía computarizada para poder observar si esta parte está, como podemos observar en la imagen, si hay una fractura o está totalmente desgarrada o como si se desgarró la ruptura de la aorta. Entonces en esto vamos a encontrar que vamos a pasar. Y si la computarizada no ayuda, también tenemos el ecocardiograma que nos facilita otros procesos también. Y por último tenemos la radiografía de tórax y el monitoreo para tener en cuenta si es que el paciente tiene esta afectación. Y en el manejo del paciente también estabilización inicial en primer lugar, entre las primeras horas, estabilizarlo, estar pendiente si la administración de oxígeno, el monitoreo de los signos vitales, si la presión arterial y la frecuencia cardíaca y la respiratoria bajan o suben, estar pendiente. Si el paciente comienza a sudar y tiene exposición a mucho calor, necesitar aliviar el dolor y bajar la temperatura también. Y si ya el paciente necesita tratamiento quirúrgico, pues esto ya sería que el paciente ya sería trasladado a quirófano para que salga el tratamiento y hacer el respectivo curación siempre y cuando el paciente esté en los límites de que se pueda salvar o no. La otra diapositiva, por favor. Atrás, listo. En la ruptura transbronquial vamos a encontrar que es una contusión médica, ¿no? Esta ruptura más va a ser perforante en las paredes de la tráquea y en los bronquios. Estos conductos van a llevar aire, entonces va a ser del aire de la garganta hasta los pulmones. Entonces los bronquios que van a ser que se estructuyen, va a ser que la estructura de ellos se va a ramificar hacia la tráquea y llevan el aire hacia los pulmones. Y cuando hay esta afectación, esta ruptura, puede que cause diversas razones, digamos, traumatismos graves en el área del pecho, procedimientos médicos invasivos, se ha dado intubaciones prolongadas en ciertos pacientes o ventilación mecánica. También están las infecciones graves o enfermedades debilitaciones de los tejidos. Eso se da bastante en pacientes de mayor edad. Entonces va a haber esta ruptura y el aire se va a filtrar hacia el espacio de los pulmones y el tejido va a ser circulante. Entonces lo que vamos a hacer es que esta parte, el mediastino, puede haber una afectación que lleva al problema de respiración y va a haber un dolor del pecho
frecuentemente y el paciente va a tener esa presión en los pulmones, que no va a poder respirar, y el dolor va a ser cada vez, se va aumentando, aumentando, hasta que llegan y va a ser insoportable. Entonces, en esta parte podemos encontrar, no, por favor, atrás, para explicar la anterior gráfica. No, atrás, por favor. No, atrás, atrás. Ah, no, no, sí, en esa, por favor. Eso. Como podemos encontrar aquí, aquí encontramos el diagnóstico y el manejo del paciente igual. Entonces, en esta parte, en la parte, como podemos observar en la imagen del lado izquierdo, eso sería una ruptura de la parte con una broncoscopia. Y en la parte de acá, en la tomografía, podemos encontrar el mediastino que está afectado en la flecha, como podemos encontrar ahí, cuando ya está la abertura de esto. Entonces, en estos pacientes, cuando ya se hacen estos procedimientos de diagnóstico y se diagnostica que tienen esto, el manejo, digamos, el manejo de estos pacientes va a ser también, lo vamos a estabilizar de una vez y de una vez va a ser quirúrgicamente. Después de eso, vienen ya los cuidados de drenaje y una vez que haya salido de la operación, vienen los cuidados, digamos, intensivos, los del dolor, el tratamiento de infecciones para que esta persona no se contagie y también si de pronto el paciente entra en un choque o alguna cosa, rehabilitación pulmonar. Y tenemos que tener en cuenta aquí que a veces cuando en ciertos pacientes se hace esto, hay ciertos procedimientos que lo hacen mal, entonces va a haber que puede que de nueva haga que al hacer la presión en la rehabilitación pulmonar, como así, puede afectar de nuevo y puede haber una ruptura nuevamente. Se ha dado casos que lo han hecho mal el procedimiento y han vuelto a dañar la estructura después de la cirugía. Listo. La otra diapositiva. Eso. Como podemos observar aquí, aquí se observa, digamos, la parte distal del tubo traqueal, donde está la afectación cuando ya está, como decir, cuando ya está cuando está quebrada, entonces podemos evidenciar que va a ser maníaca, porque va a ser la producción de aire y la parte de sangre. Y en la parte B podemos encontrar, la flechita B, podemos encontrar la tráquea y el bronquio cuando está en la parte principal del derecho, cuando está afectado y está la ruptura. Y cuando hay una fruta, y cuando esta parte también va a haber una, ¿cómo es? Una extensión de escape de aire que podemos encontrar en la parte acá y parte izquierda. En la parte C que va a haber cuando perdón, el aire se va a comenzar a escapar. Listo. Por favor, la otra diapositiva, por favor. Listo. Como podemos observar aquí, aquí podemos encontrar la ruptura del diafragma. Como podemos mirar en la imagen, ahí está totalmente la ruptura del diafragma. En estos pacientes, entonces, estos pasan de una vez a diagnóstico y entonces esta rotura también va a ser, digamos, el diafragma va a tener unas condiciones médicas, la cual va a ser debilitamiento, también el diafragma, entonces va a hacer que haya hemorragias y al hacer esto, las cavidades abdominales se van a llenar. Entonces va a hacer que la parte del abdomen o el estómago y los intestinos u otros órganos estén comprometidos, al parecer es el tórax, y se pueden subir. Entonces esta va a causar una serie de problemas en la salud. Y tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de rupturas diafragmáticas, que está anterior, la traumática y la congénita. Como acabamos de ver, la traumática es por una lesión, un trauma, o que puede ser un accidente automóvilico o algún accidente de trabajo. La congénita, pues ya es por abertura de diafragma, entonces así digamos desde el nacimiento hay niños que nacen directamente eso y es durante el desarrollo fetal, el diafragma no cierra totalmente, entonces va a haber esta abertura y puede haber complicaciones en el tórax en la parte cuando los bebés nacen, entonces eso puede afectar que el desarrollo del pulmón y la parte cardíaca del feto, entonces se da bastante también. Y los síntomas van a ser, el diafragma va a ver, dependiendo de los factores, como es el tamaño de la abertura, en los órganos va a ser involucrado. Entonces los síntomas pueden incluir, digamos, respiración, dolor en el pecho, el dolor abdominal, una sensación de plenitud en el pecho, vamos a encontrar que es como plenitud, entonces un reflujo gastroesofágico y problemas digestivos. Entonces, en esta Perdón, parte, dígame, doc. bueno, estamos hablando de trauma, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en los síntomas de esto. Cuando hay lesiones traumáticas del diafragma, una de las presentaciones más comunes es un síndrome, una obstrucción intestinal, precisamente porque
se queda herniada el contenido gástrico o colónico en la parte torácica y generalmente estas heridas diafragmáticas cuando son por trauma no son tan grandes, entonces eso condiciona un encarceramiento de esas asas que se meten al tórax y generan una obstrucción intestinal. Bueno, Listo, Doc. Y en la parte de diagnóstico tenemos que evaluar al paciente clínicamente, la radiografía de tórax, también como también está la radiografía computarizada, la ecografía. En esa parte va a ser fundamental también la ecografía. En la parte abdominal torácica, pues ya podemos saber el desplazamiento de los órganos, si hay una afectación en esos pacientes, siempre y cuando en la abertura del diafragma, como acaba de decir el doctor, dependiendo de la abertura, si es muy grande o es muy pequeña. Y para poder eso, entonces, y una resonancia magnética para mantener unas imágenes más detalladas de diafragma y hacer las diferentes, para ver los diferentes órganos que están comprometidos. Listo, otra diapositiva, por favor. Listo. En la parte que vamos a encontrar en esta, que vamos a hablar de la contusión miocárdica. Entonces, en la parte de la contusión miocárdica vamos a tener que esta parte se refiere a las lesiones del músculo cardíaco, del miocardio, miocárdico, debido a, digamos, a diferentes traumas, como siempre, por lo general son directos en el pecho. Pueden ocurrir accidentes automovilísticos, se da una bastante más del 70%. También puede ser caídas de alturas significantes muy altas. También puede ser en lesiones en deportes. Los futbolistas o los que juegan fútbol americano tienen más probabilidad de hacer estas lesiones. Las causas son directamente el cope contundente en la parte del tórax. Y los síntomas, en la parte de estos síntomas, vamos a encontrar que si la contusión miocárdica puede variar dependiendo del dolor al pecho, el dolor para respirar, la dificultad, el ritmo cardíaco va a ser irregular, va a tener arritmias, la presión arterial va a estar baja, la fatiga, va a estar fatigado y va a tener una debilidad el paciente. Y ya en casos más graves, la contusión miocárdica puede llevar a complicaciones como insuficiencia cardíaca, acumulación de líquido en los pulmones, un edema pulmonar o problemas de conducción eléctrica en el corazón, que no va a estar pasando, entonces puede que ya en pacientes más grandes. Las causas, acá, como las acabé de mencionar, como podemos observar aquí, vamos a encontrar que ahí está, digamos, los diferentes tipos cuando está el golpe, entonces la subendocardial va a ser afectada y si el golpe va a ser muy fuerte, va a haber una ruptura de esto. Entonces, las causas ya las acabé de mencionar. En la parte del diagnóstico, también podemos encontrar que en la parte del diagnóstico vamos a encontrar especialmente un electrocardiograma, se manda directamente de una vez para el paciente para evaluar los análisis de sangre, para ver cómo están los marcadores cardíacos en la sangre, la tropomina, si hay algún daño en el tejido cardíaco, aumentos de marcadores por si inicia la lesión del corazón. En la parte del ecocardiograma vamos a encontrar una utilidad más en la parte del sonido, crear imágenes para ver si el corazón está funcionando bien o tiene alguna otra alteración o el funcionamiento de ellos está irregular o está destacado o puede haber afectaciones cardíacas, radiografía de tórax y monitoreo continuo. En la parte del manejo vamos a controlar el dolor, siempre a controlar el dolor, hacer el examen físico, tenemos que encontrar los medicamentos para el ritmo cardíaco, también tenemos que encontrar para la función cardíaca, tenemos que hacer los medicamentos, hacer que el paciente esté en reposo, que no tenga limitaciones, que esté lo más reposo posible para que la recurrencia pase, entonces para que él se estabilice y funciones intravenosos, los fluidos intravenosos. En esa parte podemos, los líquidos intravenosos para, digamos, para mantener una presión arterial adecuada y asegurar que, digamos, que la perfusión de los órganos y los tejidos estén mejor para poder diagnosticar. También tenemos que tener supervisión continua, siempre estarlo continuo, porque se ha dado casos que de pronto no están pendientes y el paciente comienza a fallar y ha pasado que pues se ha muerto, entonces toca tenerle eso. Y en la parte de las complicaciones, tenemos que tenerle en la parte del monitoreo de las complicaciones, digamos, cuando ya comienza la insuficiencia cardíaca, mirar si no haya una acumulación de los líquidos para que no haga un edema pulmonar o arritmias para que no se complique más. Otra diapositiva, por favor. En esta parte vamos a hablar del neumotórax simple, listo, o también conocido como neumotórax espontáneo primario. Esta parte, digamos,
la cual siempre va a ser la afectación de los pulmones y en las paredes torácicas. Digamos, esta parte se va a llenar de aires, como podemos observar en la imagen, en el lado izquierdo, como la acumulación por las costillas, que comienza la acumulación de aire. También tenemos que entender que el pulmón va a colapsar por una telestasia debido a la presión del aire, entonces la cavidad del pleural, entonces va a ser una presión más constante y digamos los síntomas van a ser dolor torácico siempre repentino, dificultad para respirar, algunos casos siempre es falta de aire, como que el paciente se ahoga, entonces toca estar pendiente. Los diagnósticos se va a realizar mediante radiografía de tórax, motorizaciones computarizadas. También podemos encontrar que a menudo esto se da más en pacientes jóvenes y sanos. Se da es un más del 50% que se da más en pacientes sanos. Y la causa no está específicamente clara. Sí hay ciertas causas, pero no hay una exactamente para ver las relaciones con los cambios de presión intratorácica o debilidades de la superficie de los pulmones. En esta parte las podemos llamar como bulas. Esas, digamos, serían las alteraciones. Entonces, en estas causas pueden llevar las bulas pulmonares, el sexo y la edad. Se da más predominante, como es en hombres. Como es, también tenemos que mirar los factores ambientales, los factores Mario, genéticos. discúlpeme, es que nuevamente vamos a enfocarnos en el trauma, ¿no? Y pues un trauma, cualquier persona es susceptible, digamos que no hay Ujú. factores de riesgo, ¿sí? Listo, Doc. Ah, listo, listo, listo. Bueno, listo. Listo. En la parte del diagnóstico vamos igual, vamos a encontrar vamos a hacer una radiografía de tórax, como podemos encontrar hay una tomografía computarizada y un ultrasonido. Y como podemos encontrar en la última imagen, aquí vamos a hablar sobre de la sustracción en la ECOMES de los cuerpos extraños intratorácicos. Entonces, estos cuerpos extraños intratorácicos, eso ya depende del paciente que si de pronto en un accidente estuvo, entonces se le introdujo un vidrio, se le introdujo algún metal, algo muy pequeño, entonces estos viajan por el cuerpo, contienen a los pulmones y pueden llegar al corazón y estructuras vitales. Pueden llegar y puede haber un mantenimiento que puede dañar la naturaleza y el funcionamiento ¿cómo es? De los que podemos encontrar aquí. Y aquí, como miramos en la flecha, vamos a encontrar que aquí es una barrita de hierro que se le incrustó al paciente y se le hizo el diagnóstico para hacerle la retiración porque tenía obstrucción y hubo perforación porque al hacer aspiración el paciente se ahogaba bastante y la digestión accidental no podía que el paciente respirara bien y comenzó a sangrar. Entonces, en esa parte vamos a encontrar que el manejo se va a estabilizar. Entonces al paciente se le va a meter de una vez también evolución de aérea, estabilizarlo. Vamos a encontrar que también la evolución diagnóstica, dependiendo de esto, se hace la cirugía. Entonces en la parte de cirugía vamos a encontrar que especialmente listo se lo lleva a quirófano para hacer retiro del paciente.